Jairete Macetai. Bienvenidos al aula virtual del Departamento de Lenguas Clásicas del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el IEDA. En esta sesión nos vamos a ocupar del texto que se ha propuesto como modelo B en las nuevas pruebas de acceso a la universidad en Andalucía. Corresponde a la antología. El texto pertenece al libro tercero, capítulo sexto, de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Nos cuenta la venganza de Apolo y Ártemis contra Níobe, que había osado despreciar a la madre de los dioses, Leto. Dice así: Leto de aganactésasa tente Artemin kaiton Apollona catauton paróxine kaitas menceleias epitesoikias catetoxeusen Artemis tus de Arrenas koiné pantas enquizaironi Apollon kinegetuntas apecteinen. Recordar la importancia de prestar atención a las notas que puedan acompañar al texto. En este ejemplo solo es el nombre propio Leto, Letus. Leto, la diosa madre de Apolo y Ártemis. En primer lugar, identifiquemos los verbos para iniciar el análisis de cada oración. Aganactésasa, paróxine, catetoxeusen, kinegetuntas, apecteinen. De estas 5 formas verbales, 3 son personales: paróxine, catetoxeusen y apecteinen, todas ellas conjugadas en la tercera persona del singular del aoristo de indicativo de la voz activa. Aganactésasa y kinegetuntas son participios y por lo tanto formarán parte de oraciones subordinadas. Antes de seguir adelante, agrupamos los participios dentro de las oraciones de las que dependen. El resultado son 3 oraciones coordinadas entre sí. Comencemos identificando los verbos principales. Paróxine, catetoxeusen, apecteinen. Aganactésasa formaría parte como oración subordinada del primer verbo, paróxine, y kinegetuntas entraría en formación con apecteinen. Estos 3 verbos serían los núcleos de las 3 oraciones principales, que se relacionan entre sí gracias al nexo kai, la conjunción coordinada copulativa que enlaza la primera oración con las otras 2. A su vez, estas mantienen la relación con las partículas mem y de, que establece entre ellas un cierto tipo también de coordinación. Por su parte, el participio aganactésasa de aoristo, en nominativo femenino singular, concuerda con el sustantivo, también en nominativo, leto, que es el sujeto de la primera oración. Mientras que kinegetuntas, un participio de presente en acusativo masculino plural, concuerda con el sustantivo también en acusativo Arrenas, que es el complemento directo de la última oración. Veamos finalmente la estructura oracional antes de pasar a su traducción. En primer lugar, tendríamos la oración coordinada 1, leto de aganactésasa tente Artemin kaiton Apollona catauton paróxine, y a continuación la oración coordinada 2, que a su vez es una oración compuesta, cuyos nexos, como hemos visto, son las partículas mem y de. La primera oración sería tas menceleias epitesoikias catetoxeusen
Artemis, y la segunda tus de arrenas koine pantas inquizaironi apollon kinegetuntas apecteinen. Llegamos pues al segundo paso. Se trata de comprender el texto, fijándonos en qué nos dice y en cómo lo dice. Comenzamos por la primera oración, la de Paróxine. Ya vimos que su sujeto era la diosa Leto, un nominativo que está modificado por el participio aganactésasa. Paróxine, el verbo, es transitivo, animar, excitar, provocar. Por lo tanto, la oración se completa con un complemento directo en acusativo. Ten Artemin tom Apollona, unidos por las conjunciones te, kai. Finalmente, el sintagma preposicional congenitivo katautom desempeña la función de complemento circunstancial. Ya hemos visto que la segunda oración está articulada por las partículas mem y de. Así, la primera de ellas, kaitas men celeias epites oikias katetoxeusen Artemis, tiene como sujeto a la diosa Artemis, el nominativo. El verbo, también transitivo, asaetear, debe llevar un complemento directo en acusativo, tas celeias. Finalmente, el sintagma preposicional, de nuevo congenitivo, es un circunstancial, epites oikias. Veamos ahora el segundo elemento de esta oración, el introducido por la partícula de. Tiene como sujeto al dios Apollon, el nominativo, sujeto que es de un verbo transitivo, apecteinen, que se completa con un sintagma en acusativo y función de complemento directo, tus arrenas pantas, que a su vez es modificado por el participio en acusativo kinegetuntas. Solo nos faltaría por remarcar los dos complementos circunstanciales que acompañan a esta oración, koiné dentro del complemento directo y enkizairoini dentro de la oración subordinada de participio. Veamos por último el análisis morfológico y sintáctico de estas oraciones. La primera de ellas, la de paróxine, el verbo en tercera persona del aoristo, tiene como sujeto al nominativo leto, que a su vez tiene un modificador que es el participio aganactésasa, que está también en nominativo. La oración tiene un complemento directo, ten te artemin kaiton apollona, articulado por la conjunción te kai, y un complemento circunstancial, katautom, formado por la preposición kata y un genitivo. El primer elemento de la segunda oración está enlazado con lo anterior por la conjunción kai, tiene como verbo akatetoxeusen. Su sujeto Artemis, en nominativo, aparecía al final de la oración y el complemento directo al principio, tas celeias. Termina esta oración con epites oikias, un sintagma preposicional con epi y un genitivo. La partícula mem enlaza este primer elemento con el segundo, que lleva la partícula de. Apecteinen, el verbo, al final, tiene como complemento directo a tus arrenas pantas en acusativo, en su interior el adverbio koiné en función circunstancial, y todo ello modificado por la oración subordinada de adjetivo que introduce el participio kinegetuntas, que se completa con un complemento circunstancial compuesto por una preposición y un dativo, y en su interior, curiosamente, está el sujeto de toda la oración. Y por fin traducimos el texto. Damos una primera versión,
Leto, estando enojada, animó a Artemis y a Apolo contra ellos, y por una parte a las mujeres en casa, Artemis a Saeteo, y por otra parte a todos los varones juntos, cazando en el Citerón, Apolo mató. Una versión más correcta e introduciendo ya matices en las subordinaciones podría ser: Leto, como estaba enojada, animó a Artemis y a Apolo contra ellos, y por una parte Artemis asaeteó a las mujeres en casa, y por otra Apolo mató a todos los varones juntos cuando cazaban en el Citerón. Confío en que este vídeo os sea de ayuda. Jairete, Macetai.